Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro webinar de My Investor. En esta ocasión vamos a hablar de cómo planificar tu jubilación sin complicarte la vida. En el webinar de hoy contamos con Rafael Ortega, gestor de My Investor, cartera permanente, plan de pensiones y fondo de inversión también. Rafa, muy buenas tardes. Hola Clarisa, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, pues os recuerdo un poco en qué consiste este webinar bueno, cuál es la forma de participar. Este webinar forma parte de nuestro programa de educación financiera, del programa de educación financiera de MyInvestor. Bueno, pues concretamente en estos webinars pues lo que hacemos es hablar de diferentes temas relacionados con el mundo de la inversión, de las finanzas personales y demás. Bueno, pues solemos entrevistar a gestores estrella y a expertos del mundo de la inversión pues para que nos haga un poquito de profes por un día y nos ayuden a profundizar un poco más en la cuestión. En cuanto a la forma de participar, no se puede conectar ni el micro ni la cámara, así que cualquier duda que tengáis nos la dejáis en el chat. Y finalmente, en cuanto a la estructura, pues el webinar va a consistir en una entrevista, en este caso al gestor que nos acompaña, a Rafael Ortega, y al cabo de la entrevista, cuando terminemos, abrimos el turno de preguntas de los asistentes. Entonces, si queréis, podéis esperar hasta entonces para formular vuestras dudas, pero si os van surgiendo a lo largo de la entrevista, pues no hay ningún problema en que nos las vayáis dejando por ahí, que nosotros de todos modos las retomamos y cuando se abra el turno de preguntas, pues vamos leyendo las que se hayan ido dejando ahí. Así que, bueno, pues como os decíamos, hoy tenemos con nosotros a Rafael Ortega, que es co-gestor de MyInvestor Cartera Permanente junto con Carlos Santiso. Y bueno, este plan de pensiones está basado en la filosofía de inversión de Harry Brown e invierte a partes iguales en cuatro tipos de activo: bolsa, renta fija, oro y efectivo, que son los activos que mejor se comportan durante los cuatro climas económicos posibles, ¿no? La prosperidad, la recesión, la inflación y la deflación. Entonces, el objetivo que tiene este plan de pensiones es buscar una rentabilidad como del 4 o 5% anual por encima de la inflación a largo plazo, que es un objetivo que de momento pues yo creo que va consiguiendo porque acumula una rentabilidad anualizada pues cercana al 9, ¿no, Rafa? En los últimos 3 años. Por ahí debe andar. Es verdad que depende de si empiezas en el fondo o si empiezas, o sea, hay que ver Bueno, la en este fecha de caso me corte, refería sobre todo el al plan plan de de pensiones. pensiones, aunque Sí, luego claro. hablaremos de que efectivamente este plan de pensiones es una réplica del fondo, pero bueno, por ceñirnos al plan de pensiones, ya tiene 3 años, ya, bueno, ya tiene un cierto track record y cumple con su objetivo, ¿no? So Sí, far. la verdad que la cartera permanente como concepto es una forma de invertir que está completamente demostrado que funciona. O sea, no, nosotros no la hemos inventado, como decías, esto se le ocurrió a Harry Brown. El plan de pensiones es verdad también que ha cogido un momento bastante bueno para la estrategia, porque, por ejemplo, el año 22 fue un momento complicado y a partir de ahí estamos en un 10% anualizado. Entonces, no creo que el 9% vaya a ser el retorno esperado de esta estrategia, que es conservadora en naturaleza, pero yo creo que sí, ese 4 o 5% por encima de la inflación es lo que se ha obtenido con esta filosofía en cualquier zona geográfica, en todas las simulaciones que nosotros hemos probado, Vale. y pensamos que a largo plazo es un objetivo razonable. Vale, pues no adelantemos acontecimientos, vamos paso a paso en esta entrevista porque al final lo que queremos contar hoy es, bueno, cuáles son las claves que debe tener en cuenta un inversor para planificar su jubilación. Así que, aunque hablaremos, por supuesto, de la cartera permanente y también de vuestro producto, pues Ujú. vamos, si te parece, al punto primero, ¿no? Y vamos a hablar de planes de pensiones, vamos a hablar de otros productos y estrategias para la jubilación, pero antes que nada, quería preguntar tu opinión. ¿Hasta qué punto crees que es necesario ahorrar para la jubilación? A ver, me parece que hasta todo el punto, o sea, me parece obligatorio, porque Em, yo creo que en España y en otros países también hay mucha gente que no invierte por desconocimiento y otra mucha que no invierte porque piensa que pues, con su jubilación pública al final estará cubierto, ¿no? Yo creo que los números no salen tan bien, que en el futuro
las pensiones no van a ser tan favorables como las que se están teniendo ahora, por ejemplo. O sea, las pensiones de los que ahora están aportando no serán tan buenas como las que ahora, como las de los que ahora se están jubilando. Y entonces me parece que si quieres ser capaz de mantener un nivel de vida similar al que tienes ahora cuando dejes de trabajar y dejes de tener ingresos, es eh, determinante que tengas tú tu propia independencia, ¿no? O sea, que seas capaz de sobrevivir por ti mismo, eso sería ideal. Como mínimo, complementar una posible pensión que tengas, ¿no? Me parece que yo personalmente no creo que no vaya a haber pensiones en el futuro. Creo que seguirán estando. Lo que pasa que el poder adquisitivo que te van a dar va a ser muy inferior al que tiene ahora una persona que se jubila mañana, ¿no? Ujú. Entonces, me parece clave, me parece completamente necesario. Complementar, ¿no? Esa pensión que obtendremos en el futuro, por si acaso no es suficiente para el Ujú, nivel de vida que nosotros queremos tener cuando nos jubilemos, ¿no? ujú. Está claro. Con el bienestar con el que queremos vivir una vez lleguemos a esa etapa de la vida. Ujú. Muy bien, entonces a la hora de preparar ese colchón para la jubilación, Rafa, hay un producto estrella, como decíamos, que es el plan de pensiones. Y es un producto que, bueno, que es importante, ¿no? Y que es interesante para la jubilación. De hecho, como comentábamos antes, pues luego volveremos sobre ese tema. Pero tú gestionas un fondo basado en esta estrategia de cartera permanente y luego decidisteis lanzar una versión de este producto en formato plan de pensiones, ¿no? O sea, detectabais un atractivo en el formato en sí del plan de pensiones. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ventajas consideras tú que tiene el plan de pensiones como producto financiero para el ahorro para la jubilación? Em, yo creo que hay dos ventajas principales. Hay una que es la fiscal y es la evidente, ¿no? Ahora mismo tú todos los años puedes aportar hasta 1.500, sí, corrígeme si me equivoco, pero mil Sí, quinientos euros sí. que se descuentan de tu IRPF. Por lo tanto, eso quiere decir que, pues a ojo de buen cubero, ¿no? Si tienes un tipo marginal del 30 y algo por ciento, más o menos 500 euros de esos 1.500 los vas a sumar a tu cartera de inversión cuando si no lo metes en un plan de pensiones pagarás impuestos y solo tendrás 1.000. Por lo tanto, es una forma de tener 500 euros más, en este ejemplo que acabamos de poner, a trabajar, que no quiere decir que no vayas a pagar esos impuestos, pero sí que los difieres. Por lo tanto, tienes 500 euros más este año, el año que viene, el siguiente, mientras siga la norma así, que se ponen a trabajar, que puedes componer y por lo tanto tienes más leña en el fuego. Entonces, siempre que tengas más dinero trabajando para ti durante más tiempo, más ventaja vas a tener. Entonces, ahí hay una ventaja fiscal muy, muy evidente. La segunda, y yo creo que esta no se ha hablado suficiente, es que el plan de pensiones, aunque hay eventos por los cuales lo puedes rescatar anticipadamente, es una forma de invertir que te obliga a tener las manos fuertes, ¿no? O sea, no puedes deshacer la posición tan fácilmente. Y eso quizás es una ventaja psicológica con la que no se cuenta tanto, pero que a mí me gusta, ¿no? O sea, es un dinero que yo creo que incluso mentalmente la gente lo coloca como, vale, bueno, esto es para la jubilación. Y entonces, como es para la jubilación, ni me planteo deshacer la posición en un momento dado. Primero porque físicamente es un poco más complicado, pero incluso en los casos en los que se puede hacer, de última necesidad, digamos, como que la gente lo separa, ¿no? De forma similar a lo que decimos siempre de, oye, si haces una aportación mensual, automática, te olvidas, ¿no? Todo este tipo de cosas que ayudan a que tú ahorres sin pensarlo y casi como que no cuentes con eso, ayudan a tener un buen comportamiento. Y al final, pues tan importante es la inversión como el comportamiento del inversor. Entonces, creo que Mm. tiene esa segunda ventaja también, junto a la fiscal. Y al final, pues como decías, vimos que había una necesidad de, de llevar al mercado esta estrategia, que es un poco distinta a otras que más tradicionales en formato plan de pensiones, porque vimos que había mucha gente que tenía, pues quizá llevaba mucho tiempo invirtiendo en su plan de pensiones, con una estrategia quizá pues un poco más arriesgada, y llegada a una segunda fase mientras vas madurando, pues quizá te interesa volverte un poco más conservador con el dinero en la medida en la que se va acercando la fecha de jubilación, ¿eh? Entonces ahí es donde yo creo que encajaba cartera permanente también en este formato y por eso lo sacamos. Ujú. Muy bien, pues nada, yo simplemente matizar alguna cosilla de lo que comentas del tema fiscal.
Tú explicas sobre todo el tema del aplazamiento de la fiscalidad, que es importantísimo. Ya solamente por eso merecería la pena invertir en planes de pensiones, porque efectivamente, ¿no? O sea, es un dinero que no hay que tributarlo hoy, lo vamos a tributar mañana, que además no es mañana, es dentro de 20 años o 30 años, el Ujú, tiempo que falte para la jubilación. Y durante todo ese tiempo ese dinero está trabajando para nosotros y no en el bolsillo de Hacienda, con lo cual por mm, ahí ya la ventaja es importante. Pero luego hay otro matiz y es que si lo hubiéramos tributado hoy, si ese dinero hubiera pagado impuestos hoy, lo haría a nuestro tipo marginal de hoy. En cambio, como lo rescataremos cuando nos hayamos jubilado, lo más probable es que el tipo marginal que tendremos cuando nos hayamos jubilado, pues será mucho más bajo que el que tenemos ahora porque nuestros ingresos serán inferiores. De hecho, si se cumplen nuestras expectativas, Rafa, en cuanto a la pensión que cobraremos del gobierno, pues serán muy inferiores, verdaderamente serán muy inferiores. Con lo cual, es esa doble variante, ¿no? Desde el punto de vista fiscal. O sea, vas a tributar a un tipo marginal posiblemente inferior, que ahí ya hay una diferencia importante, y además es un dinero que Hacienda te permite aplazar el pago y durante todo ese tiempo que lo estás aplazando, pues lo inviertes y rinde para ti, en lugar de estar en las arcas públicas. Y luego lo que comentas de la liquidez, bueno, pues eso es un arma de doble filo, porque claro, efectivamente, desde un punto de vista psicológico, bueno, pues está bien, porque ya sabemos que es un dinero que se queda ahí y que no podemos tocar como pronto hasta dentro de 10 años, porque al cabo de 10 años la regulación ya permite rescatarlo, a menos que sea una serie de circunstancias específicas, de desempleo, muerte del titular, etcétera. Pero bueno, en realidad están pensados para la jubilación, con lo cual eso de que nos, como dices tú, que nos aten las manos, ¿no? Que nos impidan meter la mano en la hucha, mm. eso siempre es bueno. Pero técnicamente, hay que decirlo todo, Rafa, es una desventaja, es un problema de liquidez que, bueno, pues que puestos psicológicamente es bueno, pero bueno, que si tienes una urgencia ya sabes que en un plan de pensiones pues la liquidez va a ser reducida. Pero bueno, de todos modos quiero incidir mucho en la ventaja fiscal, porque incluso siendo así la cosa como es, todavía hay mucha gente, incluso algún que otro influencer financiero, que sigue cuestionando la ventaja fiscal de los planes, que yo no me lo explico, sinceramente. Y es un producto que es que si no tuviera la ventaja fiscal no existiría. Es que no tendría ningún propósito. O sea, desaparecerían los planes de pensiones. Si nadie más volvería a invertir nunca, si esa ventaja fiscal no fuera tal. Y de hecho, cuando hablas con planificadores financieros o con banqueros privados, con gente que realmente sabe mucho de fiscalidad y de cómo construir carteras, pues todos te dicen que es un producto atractivo y, bueno, pues que hay que tenerlo en consideración dentro de que la ley, pues efectivamente solo permite invertir 1.500 euros al año, pero bueno, también eso es así ahora, antes era más y quién sabe si el día de mañana pues volverán a aumentar ese umbral. Yo Em, te iba a decir, Clara, con esto que comentas, que creo que también lo que le pasa al plan de pensiones es que es un vehículo que en la mente de mucha gente está un poco denostado por dos motivos. Uno, porque la ventaja ya no es tan grande como antes, ¿no? Creo que en algún momento llegó a ser 8.000 euros o yo recuerdo esas cantidades y ahora la ventaja fiscal es menor, por lo tanto, pues mucha gente ha pensado, "Buah, es que ahora ya pues, no te dejan aportar mucho, pero bueno, sigue existiendo y por lo tanto sigue siendo relevante. Y la segunda es que creo que para toda una generación de inversores se ha utilizado un poco mal, porque con eso de que es un producto para la jubilación, mucha gente ha invertido de forma extremadamente conservadora y me estoy refiriendo a que pues, sí, tengo un plan de pensiones que invierte en renta fija de ultra corto plazo y entonces para cuando llega el momento de rescatar, pues tampoco te ha compuesto tanto ni te ha rentado tanto y entonces parece que solo has diferido los impuestos y no has sacado esa ventaja de componer durante mucho tiempo para ti, ¿no? Por eso esa idea de que quizá una persona joven que empieza a aportar a un plan de pensiones puede ser más arriesgada, puede tomar algo más de riesgo y luego ir bajándolo con el tiempo, porque es que realmente la gracia está en que le saques partido a ese dinero que tienes disponible durante un tiempo, lo tienes disponible tú y al final luego tocará pagar impuestos, es verdad que seguramente con una tasa más baja, pero el dinero lo tienes tú y le tienes que sacar provecho. No, entonces, no sé, me parece que ha habido gente que no lo ha utilizado del todo bien y entonces se ha quedado un poco en el imaginario colectivo bueno, que son poco rentables, ¿no? Por ejemplo, que los claro, planes de sí. De hecho, pensiones son poco esa rentables. era la siguiente cuestión que te quería hacer, Mm. Rafa, precisamente. em, que bueno, ya me estás adelantando, y es que efectivamente se percibe el producto plan de pensiones como un producto per se menos rentable que los fondos de inversión.
Y en ese sentido quería pedirte que nos lo aclararas, porque en realidad, al margen de lo que tú estás diciendo, que ahora volveremos sobre ese tema, Ujú, un plan de pensiones per se no tiene que ser ni más ni menos rentable que un fondo de inversión, porque es una carcasa, ¿no? Es un envoltorio. O sea, lo que va a hacer que sea rentable uno u otro va a ser el gestor que hay detrás y los activos en los que invierta, pero que no es un producto que tenga que ser más rentable que el otro. O sea, las acciones pueden ser más rentables que la renta fija, pues son tipos de activos distintos, pero en este ujú. caso son productos que, pues, que ninguno tiene por qué ser más rentable que el otro, salvo que siempre y cuando selecciones el Claro, con adecuado, el ¿no? mismo, si están invirtiendo en lo mismo y tienen la misma estructura de comisiones, deberían de tener el mismo resultado. O sea, uno no es menos rentable que otro. Entonces, al final, cuando comparas, pues si estás comprando un fondo de pensiones y un fondo de inversión, lo que tienes que ver es, oye, en qué están invirtiendo. Como decías, puede ser que uno esté invirtiendo en renta variable y otro esté invirtiendo en renta fija. Pues entonces ya son distintos tipos de activo, distintos perfiles de riesgo y luego tendrás que ver qué comisiones paga cada uno y con eso hacerte la idea. Pero como dices tú, es un tema jurídico casi, ¿no? O sea, el plan de inversiones no afecta a la estrategia. Tendrás que ver en qué está invirtiendo para ver si va a Ujú. ser más potencialmente rentable o menos potencialmente rentable. De todas maneras, hay una cosa que también conviene aclarar y es que durante muchos años la mayor parte de los planes de pensiones no eran muy rentables en comparación a lo mejor con la gama de producto que ofrecían los fondos de inversión. Y hay una explicación para esto, y es que los planes de pensiones solo podían ser de gestoras españolas, mientras que los fondos de inversión podían ser de gestoras españolas o de gestoras extranjeras que hubieran registrado su producto con pasaporte europeo y que se pudiera distribuir en España, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las gestoras españolas, que como bien sabe Rafa, durante muchos años eran gestoras pertenecientes a grupos bancarios, no tenían grandes incentivos para crear producto, plan de pensiones que realmente fueran competitivos, que batieran al índice, que tuvieran comisiones ajustadas, que lo hicieran realmente bien, ¿no? Y entonces la oferta de producto que había en el mundo plan de pensiones pues era bastante mala. Eran productos que, pues eso, que no eran rentables, que no eran competitivos. Mientras que en fondos de inversión había mucho producto que también era malo, porque tampoco tenía ese incentivo para hacerlo bien, pero al menos sí que estaba complementado por producto extranjero que sí que era más competitivo o incluso alguna que otra boutique, gestor independiente, que ya estaba empezando a ponerse las pilas y hacer fondos que batían el índice. ¿Qué pasa? Que esto yo creo que ha contribuido mucho al bulo de los planes de pensiones no son rentables versus los fondos de inversión, que sí que pueden serlo. Y no es así. Es más que la oferta antigua había mucho producto que no era bueno, pero la culpa no era del producto en sí, que insistimos, es una mera carcasa, sino de que al ser solo de gestoras españolas, pues no se estaba lanzando el producto adecuado. Esta era la situación hace unos años, pero ahora ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay más gestoras haciendo planes de pensiones, lanzando planes de pensiones, que aún así siguen siendo españolas, porque de momento solamente se pueden comercializar planes de pensiones españoles, pero cada vez hay más gestoras independientes, gestoras boutique, casos como el vuestro, Rafa, ¿no? De mira, yo tengo este producto que funciona muy bien, que es un fondo de inversión, oye, pues lo voy a replicar en formato plan de pensiones. Hay mucha boutique value, por ejemplo, mucha boutique buena, ¿no? Con productos muy competitivos que baten índice, que han hecho esa traslación de, oye, pues voy a sacar la versión plan de pensiones de mi fondo estrella. Y entonces ahora esa oferta de planes de pensiones es más amplia, más rica, más interesante, ya hay productos buenos. Y una de las recientes incorporaciones son los planes de pensiones indexados, que antes no existían. Y ahora en los últimos años pues han lanzado planes de pensiones indexados que, bueno, pues que son muy atractivos también y son interesantes. Y luego además hay entidades donde puedes tener arquitectura abierta, es decir, acceso a todos estos planes de diferentes gestoras de diferente tipo, que antes no. Antes tú te ibas a tu banco y le comprabas el plan de pensiones que te decían y ya, y es que ni sabías la diferencia entre uno y otro. Ahora ya pues ya se empieza a ver pues otro espíritu, a otra manera de comparar unos productos con otros y de esperar lo mejor de cada uno de ellos. Así que bueno, en definitiva, explico un poco por qué este bulo se ha producido para que entendáis que la situación ahora es distinta y que al producto plan de pensiones no le pasa absolutamente nada en términos de rentabilidad. Al revés, como decíamos antes, tiene ventajas fiscales muy interesantes y puede ser tan rentable o más incluso que un fondo de inversión. Todo depende del plan del que estemos hablando, ¿no? Y ya os digo que en este caso tenemos aquí el vivo ejemplo de un plan de pensiones que es idéntico al fondo, con lo cual es que no hay tanta diferencia.
Bueno, un Em, mini matiz. No es exactamente igual. Ujú. La filosofía es la misma, pero no es exactamente igual porque en el fondo hay 80 y pico millones de euros y en el plan de pensiones hay 19. Entonces, la versión fondo de inversión tiene un poco más de diversificación interna, simplemente porque por volumen podemos hacerlo así. Pero sí que es verdad que estamos ya creciendo tanto. Yo creo que con esta próxima campaña de aportaciones a planes de pensiones pasaremos los 20 millones en el fondo de pensiones y entonces sí que será un clon idéntico. Lo digo porque ahora igual alguien se pone a comparar los dos fondos y ve que hay algo de diferencia y es precisamente por eso, porque digamos que en uno tenemos 8 carteras funcionando por 8 zonas geográficas. En el plan de pensiones, que siempre ha ido un poquito por detrás en patrimonio, tenemos 2 y daremos el salto a 8 en los próximos meses. Entonces no es exactamente igual todavía. Bueno, no es exactamente igual de facto, ¿no? Por lo que comentas, porque el plan de pensiones es más joven, todavía no Mm, tiene el volumen patrimonial y eso no nos permite desarrollar la estrategia como querríais o exacto. como haréis en un futuro, pero que de origen, ¿no? La filosofía va a ser la misma, Va a ¿no? ser la misma, sí. Que además ahora vamos a hablar de ella. Y por continuar con el producto plan de pensiones, Rafa, hablábamos antes de que, bueno, el máximo posible, el máximo permitido legal es de 1.500 euros al año. Hace unos años me acuerdo que llegó a ser hasta 8.500, bueno, por encima de 8.500. Yo creo que hubo una Ujú. época hasta de 12.000. Y ahora es máximo 1.500. Que claro, invertir 1.500 euros al año de cara a nuestra jubilación, pues no sé yo si es suficiente. ¿Tú crees que elevando el umbral de estos 1.500 se incentivaría la inversión en planes de pensiones? ¿O crees que el problema con los planes de pensiones va más por otros derroteros, de que es un producto desconocido por el público y... A ver, bueno, yo creo que lo que le pasa a los planes de la pensión es el resumen de lo que has planteado tú. Y por eso hay gente que los denosta un poco, esa combinación de que históricamente no se han aprovechado, no se han utilizado bien, no había mucha oferta, etcétera, y que ahora hay una aportación máxima menor. Pero obviamente, si lo subieras a 8.000 a 12.000 la ventaja fiscal sería muchísimo más fuerte y eso es un incentivo muy claro. Entonces, yo creo que tanto banqueros, asesores, agentes, comentaristas, influencers, todo el mundo estaría hablando de esa ventaja fiscal porque es muy obvia. Entonces, seguro que sí, seguro que sí. Lo dudo mucho, la verdad. O sea, dudo mucho que ocurra, pero bueno, ojalá. La verdad que sería una buena noticia. Bueno, Rafa, ten en cuenta que el tema fiscal es una cosa que depende mucho del gobierno que haya en cada momento. O sea Bueno, yo es que que lo igual es que cual tengo da poca cierta inseguridad confianza. jurídica, pero que a lo mejor Creo otro que tengo poca gobierno, pues confianza en lo... cualquiera. Entonces, ese será mi, Bueno, no mi sabemos, no punto. sabemos qué va a suceder. Una cosa que sí que quiero Ojalá. aclarar, que ya la están poniendo en el turno de preguntas, aunque luego Ujú. podamos volver a ella en el turno de preguntas, pero como justo lo están preguntando y va al hilo de lo que estamos hablando, quizás mejor aclararlo ahora. Y es que pregunta alguien si esto de los 1.500 euros hace referencia a lo que puedes invertir en planes de pensiones o a lo que te puedes desgravar en planes de pensiones. Vale, pues los 1.500 euros es lo que puedes invertir en planes de pensiones, no puedes invertir más. No es que puedas invertir el dinero que tú quieras y solo te deduces del IRPF 1.500. No, no, es que solo puedes invertir 1.500. No puedes invertir ni un solo euro más. Es Correcto. más, si inviertes más, te pueden multar. O sea, hay unas multas, sí, 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 hay unas multas que están ya tasadas con respecto al el importe extra sobre el máximo permitido y que además se penalizan en función de la rentabilidad que hayas obtenido y demás. O sea que no se puede invertir más en 1.500 euros. También os digo que recientemente, en los últimos meses, había una consulta pública del Ministerio de Economía porque estaban barajando elevar este umbral. Es más, cargarse el umbral. De tal modo que la gente pudiese invertir lo que quisiera en planes de pensiones y desgravarse 1.500. Pero Mm. bueno, de momento no ha habido ninguna modificación. Esto fue simplemente una consulta pública que hizo el Ministerio. Todavía no se ha producido ningún cambio. Y de momento, pues ya os digo, el máximo permitido es 1.500 y además es importante que os ajustéis a este máximo porque ya os digo que os pueden multar si invertís más. Y bueno, ya centrándonos en el plan que tú gestionas, Rafa, es un plan que está basado en la teoría de Harry Brown de la cartera permanente. Cuéntanos,
¿En qué consiste esto de la cartera permanente? Que no lo habrás explicado a veces ni nada. No, nunca. Lo siento, pero... Bueno, pues lo has explicado tú muy bien al inicio, ¿no? Pero si os parece, os cuento yo un poco la historia detrás. Harry Brown fue un asesor financiero y un economista estadounidense, y él a final de los 70 había, había especulado muy fuerte contra el dólar y había creado una pequeña fortuna, y de hecho tuvo un libro explicando pues lo que iba a hacer y liderando un poco pues, un movimiento de inversión. Y cuando esta operación tan concentrada y tan riesgosa, porque además se estaba poniendo corto, o sea, ni siquiera era una inversión tradicional en la que vas a largo de un activo, le sale bien, él en un ataque de humildad, creo, se da cuenta de que también había tenido bastante suerte, ¿no? De que quizá, aunque él había identificado bien lo que estaba ocurriendo a nivel macroeconómico, aunque em, esa inversión le había salido bien, quizás si se le hubiera ocurrido esa idea 5 o 6 años antes, aún estando correcto, ¿no? O sea, aún habiendo identificado bien, pero no acertando con el timing, quizás se hubiera arruinado, ¿no? En vez de crear esa pequeña fortuna que creo. Y entonces empezó a pensar, además, poniéndonos en contexto, ¿no? Final de los 70, principios de los años 80, mucha volatilidad en la inflación, un entorno económico muy cambiante. Empezó a pensar, oye, ¿que no habrá una forma de invertir que permita que la gente sea capaz de capitalizar su ahorro razonablemente bien, pase lo que pase? O sea, que no tengan que estar adivinando o simplemente rezando porque todo va a salir bien y los tipos de activo tradicionales van a funcionar. Recuerdo que en los 70 una cartera indexada de acciones y bonos, primero no existían los índices, ¿no? Pero si hubiera existido, hubiera tenido una pérdida muy dramática y un periodo de 10 15 años con un retorno real cero. Entonces él pensaba, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Y entonces él empezó a pensar y dijo, bueno, pues a ver, al final, em, todos los activos, todas las estrategias en las que puedes invertir tienen un comportamiento que ahora llamamos estructural frente al ciclo económico. Esto quiere decir que dependiendo de lo que pase en la economía, hay una serie de activos que lo van a hacer mejor y otros que lo van a hacer peor. Y él se fue a los extremos y dijo, bueno, pero es que al final en la economía solo pueden pasar cuatro cosas. O tenemos crecimiento o no lo tenemos, o sea, hay un eje que sería crecimiento-recesión, y hay otro eje que es que o tenemos una inflación que aumenta o una inflación que baja, ¿no? O tenemos inflación o tenemos deflación. Y entonces pensó, bueno, pues si buscamos cuáles son los activos más líquidos, más seguros, que mejor funcionan en cada uno de esos cuatro escenarios, que como decías al principio, para el crecimiento, la renta variable, las acciones, pues las empresas son capaces en un periodo de crecimiento de vender sus productos y servicios, financiarse, todo marcha bien, pues al final las acciones en agregado, la bolsa, los índices, tienden a crecer en periodos de crecimiento. Si nos vamos a un periodo con inflación, y él hablaba de una inflación de tipo monetario, pues el oro históricamente es el activo que mejor se ha comportado en ese tipo de periodos y te va a proteger, va a funcionar como resguardo de valor. Si tenemos un periodo de deflación, la renta fija, y en concreto la renta fija con una duración elevada, con una calidad crediticia muy alta, tiende a recoger demanda de seguridad. Además los tipos tienden a bajar, por lo tanto los cupones que te están pagando, pues aquello, o sea, el poder adquisitivo de esos cupones aumenta, entonces la renta fija funciona muy bien. Y en una recesión, y él entendía una recesión como una crisis de liquidez, pues no hay nada que a largo funcione en una recesión, pero es verdad que tener una buena cantidad de efectivo, y realmente no es efectivo sin invertir, es efectivo invertido, o sea que podemos hablar de renta fija de ultra corto plazo, vamos a pensar un poco de como si fuera un monetario, no exactamente, pero como si fuera algo así, un efectivo invertido, pues te permite bueno, protegerte de la inflación en periodos de inflación corta, y además en esas crisis de liquidez, pues te permite aportar liquidez a un mercado que no tiene liquidez. Es decir, que te permite comprar barato cuando nadie quiere comprar. Y eso no inmediatamente, pero a medio plazo te permite volver a componer un poco la cartera, ¿no? Además de que eso reduce la volatilidad total de la cartera, hace que las caídas máximas sean más bajas. Y esta cartera, compuesta a partes iguales por esos cuatro activos, históricamente
como decíamos al principio, allá donde la pruebes, ha terminado dando ese 4 o 5% por encima de la inflación. A Carlos y a mí nos gusta decir que realmente la cartera lo que termina haciendo es capturar el crecimiento global, porque al final lo que estás haciendo es como que eres capaz de capturar los flujos que acaban moviéndose de unos activos a otros y en periodos donde hay un escenario más favorable es posible que ganes un poco más que eso y en periodos que sean muy, muy complejos podrías ser un poco más bajo, pero al final, a largo plazo, en todas las zonas económicas donde puedes implementar esto, y si quieres hablamos un poco sobre en qué zonas económicas se puede hacer esto, ha terminado dando ese resultado y nosotros pensamos que lo seguirá dando en el futuro. Ujú. Bueno, pues cuéntanos de las zonas económicas. ¿No es entonces una teoría aplicable a todos los mercados? No exactamente, porque lo que decía Brown es que de hecho, la teoría original de Brown, él hablaba para un inversor americano, no estaba pensando en el mundo globalmente, ¿no? Él hablaba para americanos. Y entonces él lo que decía es que tú, para que una cartera permanente funcione, tienes que tener esos activos que permiten el movimiento de flujos. Entonces, él decía, vale, pues si tú vives y gastas en dólares, eres americano y tu vida va a estar basada en esa moneda, la renta variable tiene que ser local, la renta fija tiene que ser también local, el oro es oro, da igual, y el efectivo tiene que ser efectivo en tu moneda también. ¿Por qué? Porque lo que quieres es que esos movimientos de crecimiento, deflación, inflación, etcétera, en la moneda en la que tú vives, o sea, tú necesitas tener todas las piezas en la moneda en la que tú vives para que esos flujos realmente o esa diversificación o descorrelación verdaderamente funcione. ¿Qué pasa? Que para eso necesitas que los mercados de renta variable sean desarrollados y seguros, necesitas que haya renta fija de largo plazo y máxima calidad crediticia en tu propia moneda, y necesitas que tu divisa sea una divisa que no entre con shocks de inflación de cientos y cientos por cien, ¿no? Entonces, no hay tantas zonas económicas donde realmente puedas hacer esto. Nosotros contamos que hay 8 o 9, que al final son las que creo que hay una prueba técnica de decidir qué zonas entran y no, pero a cualquiera se le ocurrirán. Son Estados Unidos, Canadá, zona euro, países nórdicos, Reino Unido, Australia, Japón, Suiza. Y para de contar. No, no hay muchas más. Son 8 o 9 zonas. Entonces nosotros en el fondo lo que vimos es, bueno, podemos hacer, de hecho, lo que hicimos originalmente, independientemente, porque Carlos montó un proyecto de cartera permanente y yo otro, y finalmente lo fusionamos en lo que hoy es My Investor Cartera Permanente. Nosotros, tanto por separado como cuando nos unimos, teníamos la misma idea de, bueno, podemos hacer una cartera permanente europea, que sería lo lógico para un inversor europeo, pero Em, eso también tiene un punto débil, que es qué ocurre si hay una crisis específica de tu moneda, ¿no? Que sería un poco lo que pasó en Japón, por ejemplo, en los 90. O sea, si tú tienes una crisis local que te hunde la divisa, te afecta a los mercados de renta fija y te termina afectando también a los mercados de renta variable, pues esta cartera, que es una cartera conservadora, acabaría sufriendo bastante. Em, Similar a lo que cualquier cartera conservadora tradicional, pero bastante más de lo que nosotros nos gustaría para un inversor conservador. Y es verdad que luego a largo plazo recupera, pero nos parece algo como demasiado dramático, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿de qué forma te puedes intentar proteger de esto? Y como siempre, la gestión de riesgos empieza y acaba por más diversificación. Y entonces vimos que si en vez de invertir solo en tu zona económica, inviertes en todas en las que se puede invertir, lo que acaba pasando es que la volatilidad de las divisas, ahora de repente tienes 8 carteras de 8 zonas geográficas en 8 divisas, pero las divisas se compensan, las fluctuaciones entre unas y otras se terminan compensando y tú acabas obteniendo un retorno que está más o menos en el medio de el de las 8 carteras independientes, ¿no? Y vimos que ese retorno era mucho más consistentemente cercano a ese 4 o 5% en cualquiera de las monedas y que lo que hacía era evitar el que en caso de que haya una caída en alguna zona económica y tú tengas la mala suerte de ser de esa zona económica, te la comas, a costa, siempre hay algo en el otro lado de la balanza, a costa de no tener
la posibilidad de quedar muy por encima de lo que esperarías de una cartera permanente. O sea, en el caso sería la cartera permanente sueca. Pues la cartera permanente sueca no ha hecho un 4 o 5% por encima de la inflación, ha hecho un 7% por encima de la inflación. Pero claro, ¿cuál va a ser la cartera que mejor lo va a hacer dentro de los próximos 30 años? No tenemos ni idea. La cartera es conservadora y sabemos que una mezcla de zonas geográficas nos protege más y nos va a dar ese objetivo que nosotros tenemos. Entonces, decidimos que tenía pues, todo el sentido del mundo ampliar la diversificación. Bueno, y además que va mucho con el espíritu de la cartera permanente, ¿no? Porque la cartera permanente, ¿qué es lo que quiere? Quiere neutralizar los avatares del destino, ¿no? O sea, quiere neutralizar en lo posible cualquier cosa que suceda en el futuro, que no sabemos qué va a ser. Entonces, por eso, ¿no? Invierte en Completamente. en las clases de activo más importantes, por eso lo hace en una proporción determinada. Está estudiado que pase lo que pase en el futuro a largo plazo, se va a neutralizar con esa composición. Pues también tiene sentido que desde un punto de vista geográfico aplique la misma filosofía, ¿no? De, bueno, no quiero apostar a ganar. Lo que quiero es asegurarme de que pase lo que pase en el futuro, pues mi rendimiento va a ser razonable y si estoy neutralizando riesgos con mi 25% de renta fija, 25% de renta variable, pues cómo no hacerlo también con mi X% de Europa, mi X% de, ¿no? Eso es Bueno, exactamente. entonces, viendo desde esa perspectiva, tiene todo el sentido, era la siguiente pregunta que te quería hacer, Rafa, tiene todo el sentido esta estrategia aplicada para la jubilación, ¿no? Porque es una estrategia que da sus mejores frutos en el largo plazo y que además, mientras tanto, di que no vamos a poder rescatarlo porque es un plan de pensiones, pero que mientras tanto encima dormiremos más o menos tranquilos, más tranquilos, aquellos que podamos tener más aversión al riesgo, porque esa volatilidad me imagino que es más reducida. Exacto, es una cartera que tiene pues un retorno esperado que no es tan alto como, por ejemplo, el de invertir únicamente en renta variable, pero eso sí, siempre y cuando a ti te pille un periodo en el que la renta variable no tenga un golpe, ¿no? Hay muchos momentos en los que la cartera permanente, durante periodos bastante largos, te puede dar un retorno superior al de renta variable, ¿no? A muy largo plazo, difícilmente. Muy largo plazo, quiero decir, periodos de 50 años, porque la renta variable es más volátil y por lo tanto, pues también estás asumiendo más riesgo y al final deberías obtener un retorno por el riesgo que asumes. La cartera permanente tiene una volatilidad que es básicamente la de la mitad. La caída máxima histórica de la cartera permanente es un 15%. Pues es una caída muy, muy, muy contenida. Y entonces lo que te da la cartera permanente es un retorno riesgo muy, muy atractivo. O sea, por cada unidad de riesgo que tú asumes, el retorno que terminas obteniendo es muy alto. Entonces, yo creo que cartera permanente sirve como estrategia todo en uno para mucha gente y se puede utilizar desde el principio de tu fase como inversor. Sí que es verdad que mucha gente prefiere al principio asumir algo más de riesgo porque te lo puedes permitir, tu patrimonio aún es pequeño, quizá tu tasa de ahorro sobre el patrimonio total que tienes es alta. Entonces, hay varios motivos por los que al principio puede ser un poco más arriesgado. Pero en cuanto el patrimonio que terminas acumulando empieza a pesar y ya empieza a ser algo que vale la pena que intentes también proteger, pues parcialmente o totalmente incluso incorporar algo tipo cartera permanente empieza a tener cada vez más sentido. Y nosotros lo que estamos observando es que, por supuesto, hay gente que hace aportaciones, pero llega mucho traspaso, ¿no? O sea, creo que mucha gente, en la medida que va pasando el tiempo, empieza a hacer movimientos hacia esta cartera, sencillamente porque es más conservadora. Y en el momento en el que se está acercando el punto en el que vas a dejar de ser aportador y vas a empezar a ser eh, detractor, me está saliendo, pero en el momento en el que empiezas a Receptor, sustraer, vamos a decir. exacto, en el momento en el que empiezas a retirar de esa cartera, pues menor volatilidad es mejor para ti, porque así como al principio de tu vida inversora un periodo de caídas puede ser muy positivo, al final de tu vida inversora un periodo de caídas puede ser totalmente destructivo. Entonces, eso es lo que observamos, ¿no? Y la mayoría de productos conservadores están únicamente centrados en renta fija o simplemente tienen muchísima más renta fija que ninguna otra cosa. Y el problema con la renta fija es que mientras haya una inflación moderada, no hay ningún problema, pero en un escenario de volatilidad de la inflación, como el que vimos en 2022 y estamos viendo en cierta medida ahora, pues es un activo que puede sufrir mucho, ¿no? Y entonces eso deja muchas carteras teóricamente conservadoras, en el sentido de que tienen poca volatilidad porque invierten en renta fija, un poco expuestas
a un posible escenario tipo años 70, que no digo que vaya a pasar, pero que bueno, está en las cartas, en el que hay volatilidad en la inflación y la renta fija sufre, 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 sufre y tarda mucho en salir del hoyo, ¿no? Entonces creo que esto para nuestra perspectiva es que esta inversión es conservadora, pero también es todoterreno. No necesariamente necesitamos inflación, necesitamos crecimiento, necesitamos deflación para funcionar. Estamos bastante cubiertos, pase lo que pase, a costa de nunca estar expuestos a lo que mejor lo hace al 100%. Ujú. En este sentido, yo creo que merece la pena, Rafa, que nos detengamos en esto que estás comentando, de que en función de los años que te queden por delante, tu nivel de exposición al riesgo, es decir, tu nivel de exposición a la renta variable, pues debería ir modulándose, ¿no? Bueno, a menos que tengas un fondo como el vuestro, que es todo terreno desde el minuto uno hasta el minuto final. Pero en teoría, esto yo creo que merece la pena explicarlo también. La edad del inversor o los años que le queden por delante hasta la jubilación, hasta el momento del rescate, determinan la estrategia que debería seguir o debería tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, ¿puedes comentar un poquito esto, cómo funciona lo de la edad o los años que te queden por delante de cara bueno, pues a la estrategia que debería seguir? Porque en Esta- vuestro caso sería distinto. En vuestro caso ya hemos visto que como es todo terreno, pues es todo terreno. Vale para cualquier horquilla de edad y para cualquier perfil de inversor. A menos que bueno, seas un perfil pero súper agresivo. Pero en teoría, con un fondo, o sea, alguien que opte por un fondo distinto al vuestro, por fondos puros de bolsa, o carteras mixtas, ¿cómo debería ir modulando esta exposición al riesgo a medida que se acerque el momento del rescate? bueno, la idea, como dices, es que la edad, o sobre todo, más que la edad, el momento en el que tú vas a empezar a convertirte o sea, vas a empezar a complementar tus rentas o a vivir de rentas, es determinante, ¿no? Es uno de los factores, porque también depende del patrimonio que tengas y también depende de cuánta renta necesites, ¿no? Pero en términos generales, vamos a asumir todo el resto de cosas igual, pues este es un factor determinante porque en el momento en el que tú empiezas a retirar, te podrías encontrar con una situación en la que una caída fuerte en tu cartera hace que si tú tienes una caída fuerte y además estás retirando, le estás penalizando muchísimo, porque normalmente, si pensamos en el caso que todo el mundo tiene en mente, cuando hay una caída es una oportunidad. Claro, es una oportunidad si tú tienes capacidad de compra. Si no tienes capacidad de compra, no es una oportunidad de nada, ¿no? Cuanto más cerca estás de la fase en la que te vas a convertir en alguien que retira de la cartera, más interesante es que asegures que el dinero que tanto tiempo te ha costado ahorrar y tanto esfuerzo te habrá costado capitalizar esté realmente disponible. Yo siempre digo que al final en inversión hay un objetivo doble, que es que a largo plazo quieres tener el máximo dinero posible, pero por el camino necesitas tener el dinero suficiente, ¿no? Yo creo que mucha gente también al principio se olvida de esta segunda parte. Pero es verdad que, claro, va llegando un momento en el que el largo plazo, pues el largo plazo no siempre es dentro de 20 años. Va a haber un momento en el que si ya sabes que vas a empezar a utilizar tu cartera, pues ya no hay largo plazo. El plazo está cada vez más cerca. Y entonces la segunda de esas dos opciones, el tener suficiente, se vuelve mucho más importante. Y entonces lo lógico es que vayas reduciendo el riesgo. Entonces, volviendo al ejemplo que decías, cartera permanente es conservador y es todoterreno, por lo tanto podrías empezar y acabar con cartera permanente. También es verdad que cartera permanente no es la única forma de inversión todoterreno. Tenemos otras carteras que son todoterreno, pero tienen volatilidades similares a renta variable. Entonces ahí tienes que ir pasando de unas más agresivas a algo tipo cartera permanente. Y en el modelo clásico donde hablamos siempre de acciones y bonos, lo lógico es empezar asumiendo algo más de riesgo y por lo tanto más renta variable, que es más volátil que la renta fija. Y con el paso del tiempo, lo que se suele hacer es aumentar la renta fija, que es menos volátil, reducir la renta variable, que es más volátil, y así es como vas modulando la volatilidad de tu cartera para que los vaivenes sean menores y estés como consolidando el patrimonio que has ido acumulando, ¿no? O sea, la idea es que tienes que ir asegurando cada vez más, ¿no? En ese objetivo doble de participar del crecimiento y proteger el patrimonio, pues al principio es más participar y menos proteger, y hacia el final es más proteger y menos participar. Y ahí es donde tienes que equilibrar. De hecho, hay una regla que suelen comentar los planificadores financieros, que es una regla genérica, o sea, que no hay que Una aplicarla a regla de rajatabla tres. ni muchísimo menos, que es la regla del 100.
como bien sabes, Rafa, que es que si tú sumas tu edad más el porcentaje de bolsa en el que deberías invertir, pues eso te debería dar 100. Luego hay quien ha revisado esa misma norma y ha dicho, no, no debería ser 100, debería ser 110 o debería ser incluso 120. Bueno, da igual. La cuestión es que sea 100, 110 o 120, debería ser igual a constante, ¿no? En todo caso. Debería ser igual a... Porque lo que te está enseñando esa norma es que a medida que vas cumpliendo años, tu porcentaje de bolsa debería ser inferior. De hecho, los fondos de ciclo de vida, que es otra estrategia de inversión que también se puede utilizar para invertir de cara a la jubilación, es una categoría de fondos, pues lo que hacen estos productos es que tienen una fecha objetivo y a medida que se va aproximando esa fecha objetivo, pues van reduciendo la exposición a bolsa y van aumentando la exposición a renta fija y a efectivo, ¿no? O sea que con la idea con la que nos tenemos que quedar todos es con que a medida que nos vamos acercando a la fecha del rescate, a la fecha en la que vamos a querer recuperar ese dinero para disfrutarlo, para gastarlo, pues nuestro nivel de exposición al riesgo, nuestro porcentaje de inversión en bolsa debería ir reduciéndose. Porque imagínate que lo tienes todo en bolsa y justo vas a rescatar tu inversión y te pilla en plena corrección de la bolsa. Pues te pilla con el pie cambiado y ahí estarías haciendo un pan como unas tortas, ¿no? O sea, tienes que ir reduciendo la exposición a bolsa a menos que estés invirtiendo en un producto todoterreno como este del que estamos hablando hoy, que es cartera permanente, u otros, porque hay otros mixtos, flexibles, etcétera, que también tienen un poco esta filosofía y este espíritu. Pero bueno, si estamos optando por una asset allocation, por una distribución de activos como más clásica, ¿no? Hecha por nosotros o bueno, o al menos intuitiva en nuestra cabeza, pues un poco la idea debería ser esa. Y bueno, hablando otra vez de esos activos que componen vuestra cartera, Rafa, ¿no? De esa cartera permanente, hemos dicho que uno es la bolsa, otro es la renta fija, otro la liquidez y otro el oro. Y el oro pues, ha sido el gran protagonista este año, ha tocado máximos históricos, lleva una subida más del 50%. Y te quería preguntar, ¿a qué se ha debido esta escalada meteórica que ha vivido el precio del oro este año y qué perspectivas tienes tú en el medio plazo? Que sé que tú vas a seguir invirtiendo en oro tu 25% porque eso es lo que dicta la teoría de la cartera permanente. Pero bueno, como no deja de ser un activo que conoces y que lo has visto cómo se ha comportado históricamente en muchas circunstancias, ¿tú qué crees que le ha llevado a estar donde está ahora y cómo crees que se puede comportar a partir de ahora? Bueno, es un tema muy interesante y muy desconocido, porque ahora que ha habido una subida de un 50%, hay muchos expertos en oro, pero recordarás que cuando hablamos la primera vez sobre mi Investor Cartera Permanente o cuando yo empecé a invertir y a tener pesos sorprendentemente altos en una cartera de oro, porque en todos los fondos de inversión que gestiono hay un peso por encima del 10% de oro, te diría. Mucha gente me decía, pero estás como una cabra, o sea, esto, esto no tiene ningún sentido porque no es un activo productivo, entonces no se puede valorar, porque es una piedra que no sirve para nada. Hay como muchas ideas en la cabeza de por qué no invertir en oro, pero a la vez todo el mundo culturalmente entiende que el oro es algo bueno, ¿no? O sea, ¿sabes? Está los días de oro, el que gana la medalla de oro, o sea, que tampoco está tan mal visto. Al final el oro se valora en función de su utilidad y en última instancia el oro es una especie de dinero natural y la función que tiene es hacer de reserva de valor, ¿no? Nos podemos poner un poco técnicos, pero yo suelo hacer la diferencia entre dinero y divisa. Divisa es lo que utilizamos diariamente, los euros, los dólares para tu día a día, para comprar, vender, no sé qué, las tarjetas, etcétera. Pero para que eso fuera dinero teóricamente, además de ser divisible, además de permitirnos hacer cuentas, además de cumplir todas esas características que todas las divisas cumplen, debería de actuar como reserva de valor. Y una cosa que sabemos es que las divisas de los estados no funcionan como reserva de valor, porque cuanto más pasa el tiempo, menos valen, ¿no? El oro es una especie de dinero natural porque sí que tiene esa función. ¿Y cómo lo valoras o cómo valoras esa utilidad del oro? Pues ahí hay varios modelos, pero a mí uno que más me gusta lo valora en función de tres cosas. Una es las expectativas sobre los tipos de interés reales. Esto quiere decir que en comparación con
el dinero, por ejemplo, los dólares, que al final es como la reserva principal, ¿no? de la divisa global. En función de lo que te estén pagando por tener dólares, es más o menos atractivo tener oro, ¿no? Entonces, en un momento en el que eh, las expectativas en los tipos de interés bajan, pues el oro debería de valer más porque comparativamente es más atractivo tener oro que tener dólares. Ahí hay un juego de cuál es el mejor, cuál es la mejor protección. Otra tiene que ver con los precios de la energía. ¿Por qué? Porque el oro hay que sacarlo de la tierra y al final el juego que estás haciendo es tú lo sacas de la tierra y eso requiere de un coste energético y en última instancia de un coste de dinero. Cuando lo sacas, el oro, digamos que lo que hace es retener el coste energético en el que entraste para poder extraerlo. Esto es similar un poco a la gente que conozca Bitcoin o que haya oído hablar de Bitcoin. Realmente Bitcoin intenta replicar esto, es que esto es costoso de extraer y luego tiene que mantener el coste de la extracción con el tiempo, ¿no? Entonces, cuando el coste de energía sube, las expectativas de energía suben, el precio del oro tiende a subir. Y el último factor es las compras de los bancos centrales. Cuando yo explicaba esto hace 4 o 5 años, me decían, pero los bancos centrales ya no compran, eso será en el pasado. Y yo decía, bueno, espérate, porque si los bancos centrales empiezan a comprar, como no compran poco, o sea, tienen un volumen de absorción muy alto y el oro es escaso, eso automáticamente aumenta el precio. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años, que los bancos centrales que no compraban y que, de hecho, en los últimos 10 o 15 años estaban vendiendo, de repente algunos bancos centrales han empezado a comprar y eso extrae tanta oferta, o sea, saca del mercado tanta oferta que acaba subiendo el precio. Este es el principal factor que explica la subida. ¿Por qué han empezado a comprar los bancos centrales? Pues porque hay una sensación de miedo generalizado a que pueda haber algún tipo de cambio de sistema o cambio reset global o como lo quieras llamar, ¿no? Pero en el momento ese de incertidumbre sobre el resto de divisas, hay motivos para que la gente empiece a atesorar oro. Luego es verdad que en Asia y en otros sitios también hay mucho retail comprando, pero si tú miras las carteras de inversores institucionales, family office, etcétera, etcétera, en Europa o en Occidente, nadie tiene más de un 1%. O sea que es un rally en el que no está participando prácticamente nadie. Y con eso te contesto a la segunda pregunta, que es, ¿a dónde creo que va esto? Pues como dices, yo no invierto en base a lo que creo que va a pasar, pero yo creo que le queda bastante recorrido, con volatilidad, con mucha volatilidad, pero creo que le queda bastante recorrido. No veo que esto vaya a ser una cosa que vaya a pegar un súper pinchazo y si de repente tuvieras un pinchazo dramático, se estaría dando un escenario que debería de ser súper favorable para acciones y súper favorable para bonos y entonces en una cartera todoterreno estarías igualmente cubierto. Ujú, muy bien. Y bueno, yéndonos ya no tanto a los activos como a los productos, a los instrumentos financieros que tenemos a nuestra disposición para el ahorro, para la jubilación, hemos hablado con cierto detalle sobre el producto plan de pensiones, pero casi no hemos entrado en otro producto estrella, casi más, que es el fondo de inversión. Porque además en el fondo de inversión no hay límite ninguno desde un punto de vista legal, ¿no? Podemos invertir todo el dinero que queramos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un fondo de inversión como instrumento de ahorro para la jubilación? Bueno, yo creo que ahora mismo es el instrumento definitivo, ¿no? Porque al final un plan de pensiones, como decíamos, es como un fondo de inversión, pero con esas limitaciones de que solo puedes invertir una cantidad determinada y que tiene esa ventaja fiscal. Entonces, una vez eso ya lo has cubierto o ya lo has utilizado, ¿qué tienes? Pues a partir de ahí el fondo de inversión es el vehículo que tiene más sentido de todos. ¿Por qué? Porque te permite hacer casi cualquier cosa. Solo tienes que ir a ver los folletos de cada fondo de inversión y cada uno de ellos estará haciendo una cosa distinta, ¿no? Pero a nivel de fiscalidad, la principal ventaja es que una vez inviertes en un fondo de inversión, tú puedes ir cambiando de fondo de inversión sin necesidad de pasar por caja, por lo tanto puedes empezar siendo agresivo, pero luego irte a algo mixto y luego acabar en algo más conservador, puedes cambiar de opinión, puedes cambiar de gestor, puedes moverte, diversificar más, concentrar, puedes hacer lo que quieras y siempre que te muevas entre fondos de inversión no estarás pasando por caja ni liquidando, ¿no? Luego, otras de las ventajas típicas es que te dan
exposición a estrategias que difícilmente podrías replicar tú por tu cuenta, dependiendo ahí otra vez de la estrategia, ¿no? Otra de las ventajas, y yo pensando un poco en cartera permanente, es que los fondos de inversión realmente van a hacer lo que dicen que van a hacer. Una de las cosas que creo que muchos inversores que intentan gestionar su propio patrimonio pasan un poco desapercibido es que en el momento, o sea, por ejemplo, decir algo como en las caídas compro, suena muy bien hasta que hay una caída de verdad, ¿no? Y hay una caída de un 40% o un 50% y entonces de verdad tienes que comprar. Y eso, por ejemplo, en cartera permanente, que como hay muchos activos y se mueven y no solo invertimos en renta variable, lo vemos bastante, en el momento de rebalancear y obtener esa ventaja que aparecerá más adelante en el tiempo, pues mucha gente se lo piensa, ¿no? Entonces, la ventaja de los fondos de inversión es que si este fondo de inversión, por ejemplo, hablabas de los fondos que tienen ciclo de vida, ¿no? Si han dicho que van a pasar de 100 a 20, van a pasar de 100 a 20. No hay opción de que eso no ocurra, ¿no? Si han dicho que van a tener entre un 10 y un 20% de este activo, van a tener entre un 10 y un 20% de este activo. No hay opción de que eso no ocurra, ¿no? Entonces es una manera también de que se gestione profesionalmente y de que se cumpla el objetivo. Es verdad que luego tú te puedes salir, ¿no? Pero mientras lo mantengas, dejes dentro de un fondo de inversión, se cumple el objetivo. Ujú. Y luego hay otra ventaja que a mí me gusta pensar, que es que em, cuando el dinero está en el fondo de inversión, como los fondos de inversión son de todos y de nadie, porque en el fondo de inversión los tienes la gestora, luego tienes el depositario, el gestor puede ser de la gestora o puede ser independiente, los socios del fondo de inversión son los partícipes, pero no toman decisiones, votan con los pies, pueden entrar y salir, etcétera. Pues, por ejemplo, cuando ha habido quiebras de bancos, está el famoso ese, no tienes que tener más de X cantidad en un banco porque si no, no sé qué. Vale, cuando quiebra el banco, los fondos de inversión no les pasa nada, porque son entidades jurídicas independientes que además dependen de la gestora y no del banco. Y entonces, pues un ejemplo, cuando quebró el Popular, el Banco Popular tenía fondos de inversión que se llamaban el Popular Renta no sé cuántos, el Popular no sé qué, no sé cuántos. A los que estaban en los fondos de inversión no les pasó nada. Esos fondos de inversión pasaron a otra gestora y en una semana ya volvías a tener tu capacidad de moverte, cambiar, etcétera. Cambiaron de nombre, obviamente, se rotaron a otras versiones, pero tu seguro está mucho, yo creo que tu dinero está mucho más seguro dentro de un fondo de inversión o una estructura similar que de ninguna otra versión de activo financiero. Me gustan mucho, la verdad. Mm. Efectivamente, eso es una gran ventaja de los fondos que no todo el mundo tiene clara, ¿no? Esto de que no forman parte del balance de nadie, ni del banco donde los compras, ni de la propia gestora que los gestiona. De hecho, los activos que compra un fondo de inversión están custodiados por una tercera entidad, que es la entidad depositaria, que custodia esos activos, tampoco forman parte del balance de esa entidad, simplemente se dedica a vigilarlos, a custodiarlos. De modo que quiebre quien quiebre, puede quebrar todo el mundo, el banco donde invertiste, la gestora que lo gestionaba, todo el mundo puede quebrar, que aún así los activos que ha comprado ese fondo, las acciones, imagínate en vuestro caso, el oro, la renta fija, etcétera, todo estaría ahí a nombre del fondo, que quiere decir que está a nombre de los partícipes de ese fondo. También es cierto que las cuentas y los depósitos que sí forman parte del balance de un banco y por lo tanto sí están sujetos a la quiebra de ese banco, están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Con lo cual, bueno, pues por ahí como tipo de activo no tienen ni muchísimo menos ese nivel de seguridad, pero tienes ese plan B, ¿no? Tienes ese quitamiedos, que es el Fondo de Ujú. Garantía de Depósitos, que a una mala pues va a cubrir hasta 100.000 euros por entidad. Con los planes de pensiones, por cierto, pasa lo mismo que con los fondos. No forman parte del balance de la gestora ni del banco, con lo cual están custodiados por una entidad aparte. Si quebrase la gestora del plan de pensiones o el banco o quien fuera, tu dinero va a seguir ahí, no corre ningún peligro. Corre el peligro del riesgo de mercado en función de lo que estás invirtiendo, pero no porque vaya a quebrar nadie por el camino. Y ya está, y por eso pues no necesitan ningún fondo de garantía, ni los fondos de inversión ni los planes de pensiones. Así que bueno, en definitiva, los fondos de inversión son el producto estrella para el ahorro a largo plazo, puede serlo también para la jubilación, pero en general para casi cualquier tipo de inversión, bueno, incluso a corto plazo también, un monetario, un renta fija corto, y tienen la gran ventaja de la liquidez, puedes recuperar tu dinero todos los días, dan valor liquidativo diario, lo puedes recuperar todos los días
versus los planes de pensiones, que como comentábamos antes, están pensados para la jubilación y lo antes que vas a poder sacar el dinero es al cabo de 10 años. Y luego, pues lo que comentaba Rafa, puedes llevarte el dinero de un fondo de inversión a otro, realizar lo que se llama un traspaso, sin tener que pagar impuestos por el camino. Que eso también lo puedes hacer con los planes de pensiones. Puedes llevarte el dinero de un plan de pensiones a otro, realizar un traspaso entre planes de pensiones sin tener que pagar impuestos por el camino. Lo que no podéis hacer, que esto surge mucho en los webinars, también me lo preguntan mucho, es traspasar de un fondo de inversiones a un plan de pensiones o de un plan de pensiones a un fondo. Siempre hay que hacer un traspaso homogéneo dentro del mismo tipo de producto. Y bueno, pues eso, los fondos son un producto, la verdad, muy interesante. Bueno, pues casi que diría el más interesante de todos, ¿no? Salvo que no tiene la ventaja fiscal de los planes de pensiones, que eso, pues evidentemente también hay que tenerlo en cuenta. Y sin embargo, Rafa, que es la siguiente pregunta que te quería hacer, hay mucha gente, como sabes, que de cara al ahorro, incluso de cara al ahorro para la jubilación, ciñéndonos al tema ahorro para la jubilación, no se plantea ni fondos ni siquiera planes de pensiones. Se plantea la compra de un inmueble, ¿no? Voy a comprarme un inmueble como inversión para mi jubilación, ¿no? Ya sabes que en España tenemos una querencia absoluta por el tema de la inversión inmobiliaria. ¿A ti esto de comprarte un inmueble para canalizar tu ahorro para la jubilación, te parece una estrategia razonable? Sí, ¿no? ¿Y qué razones tendrías? Bueno, yo creo que lo que ocurre con esta idea de comprar el inmueble es que al final el inmobiliario históricamente es la forma en la que la única forma, creo, con la que muchos inversores pueden utilizar apalancamiento de una forma más o menos controlada y barata. Entonces, claro, mucha gente le ve la ventaja, pero porque al final están invirtiendo con apalancamiento. Y entonces, cuando comparan los números, pues si tú comparas una inversión que está 5 veces apalancada con una inversión sin apalancar, si te sale bien, pues lo lógico es que la apalancada sea más rentable. Pero claro, Sí, si te pero un sale segundo, bien. Rafa, perdona que te Dime. interrumpa. Vamos a explicar un momentín qué es esto del apalancamiento, porque Ok, no todo el mundo sabe lo que es. Apalancarse es endeudarse para invertir como si hubieras puesto más dinero desde el principio del que has puesto. correcto. Entonces, como estás invirtiendo como si hubieras invertido más, como si tu inversión inicial hubiera sido mayor, pues el retorno que obtendrás, si es que sale bien, claro, será mucho mayor, ¿no? Entonces tú, en el caso de la inversión inmobiliaria, pues es el paradigma del apalancamiento, el apalancamiento viene por el efecto palanca. Es el paradigma del apalancamiento por esa razón, porque tú pones, tu inversión inicial es la entrada del piso, pero tú con esa entrada del piso más la hipoteca, ¿no? La deuda que contraes con el banco, eres capaz de invertir como si en vez de esa entrada del piso hubieras pagado desde un principio todo el coste del piso. Pues que todo el coste del piso no ha salido de tu bolsillo, lo que ha salido de tu bolsillo ha sido la entrada. El resto es deuda. Entonces, los retornos que obtengas, imagínate que luego pones esa casa en alquiler, los retornos que obtengas serán proporcionales al coste de la casa, no al dinero que tú has puesto para la entrada. Insisto, pero a cambio has incurrido en una deuda. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo del apalancamiento? Lo bueno es que si la inversión sale bien, pues se multiplican los beneficios que obtienes, porque es como si hubieras invertido mucho más dinero del que realmente has invertido, gracias al endeudamiento. ¿Qué pasa? Que si sale mal, pues sucede lo mismo pero al revés. O sea, tus pérdidas se van a multiplicar, porque es como si hubieras invertido más dinero del que has invertido, con lo cual no solamente vas a obtener más pérdidas, sino que además, ojo, tienes esa deuda. Porque nos olvidamos de que en España la deuda va contra nuestro patrimonio. Casi ninguna entidad acepta la dación en pago. Tú no, si la cosa sale mal, no puedes decir, bueno, pues te quedas con el piso. No, te quedas con el piso si el piso cubre la deuda que has contraído conmigo, porque si no, aún puede ser que sigas pagando la deuda que has contraído con el banco. Con lo cual, es verdad que el apalancamiento puede ser beneficioso y es verdad que existe un poco esta noción de que el sector inmobiliario sube para siempre, pero no sube para siempre. Y el apalancamiento pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Exacto, entonces yo lo que veo es que lo que hay es un sesgo de supervivencia muy alto, porque se ha dado un entorno en el que muchas de esas inversiones han salido bien, nos olvidamos de todas las veces en las que eso no ha salido bien,
Históricamente, a nivel global, el inmobiliario tiene el retorno parecido al de cualquier otro activo, por ejemplo, la renta variable, etcétera. O sea, no es muy diferente en realidad, pero la gente tiene una visión de que es mucho más rentable por el efecto apalancamiento que estabas explicando. Luego hay otra cosa, que es que cuando inviertes en un inmueble, estás haciendo una apuesta muy concentrada, porque estás comprando un inmueble en un barrio concreto, de una ciudad concreta, de un país concreto, ¿no? Y entonces estamos haciendo una apuesta a que en 30 años el escenario ese no va a cambiar, ¿no? Que el barrio ese en el que ahora te parece una buena opción dentro de 30 años no ha cambiado completamente y de repente es mucho peor o mucho mejor. O sea, al final estás haciendo una apuesta muy, muy concentrada. Si la apuesta muy concentrada, de nuevo, te sale bien, porque por lo que sea, imagínate, yo vivo ahora mismo en un barrio en la ciudad de Valencia que hace 40 años era un desastre. Entonces, si alguien compró, se hipotecó y en 30 años tiene una vivienda en que, sin haberlo decidido él, de repente está en un barrio que es muchísimo mejor que lo que era hace 30 años, no solo habrá tenido la ventaja del apalancamiento, sino que encima habrá tenido una ventaja adicional, ¿no? Ahora, eso puede jugar también en contra, ¿no? Si haces una inversión muy concentrada y por lo que sea las dinámicas de esa ciudad cambian, los barrios que están más o menos en boga cambian, la propia ciudad le pasa algo estructural y de repente, pues yo qué sé, la industria de la zona cierra y entonces de repente se deprime. O sea, pueden pasar muchísimas cosas en 30 años que, que afecten y que están fuera de tu control y que afecten muy, muy de lleno a una inversión inmobiliaria. Bueno, y sobre todo Entonces, cuando lo que queremos es recibir retornos, que en este caso sería vía alquiler, ¿no? Porque con que tengamos un inquilino que no pague, que el porcentaje es más alto de lo que parece, a lo exacto. mejor no que se quede ahí, pero que a lo mejor se retrasen los pagos y tú es un dinero con el que ya cuentas para tu jubilación. O sea, si estás invirtiendo para tu jubilación, ese dinero tiene que llegarte todos los meses sí o sí, porque si Bueno, y cuentas tu para eso y inquilino tiene para cualquier pagar. problema y no te paga, Para eso y para pagar la deuda, bueno, esa es que otra, la claro. tienes que pagar. ¿Sabes? Mm. Entonces, bueno, que al final lo que yo, a donde voy yo es a que es una apuesta muy concentrada y con un riesgo adicional, si lo haces a través de una hipoteca, ¿no? Entonces, claro, es peligroso, es peligroso. Tiene el potencial de hacerlo espectacularmente bien o espectacularmente mal. Y para tu jubilación yo creo que hay opciones mejores, ¿no? O sea, otra cosa diferente es que cuando la gente me dice, bueno, pero es que yo, claro, he comprado un piso y entonces luego he hecho, o sea, gente que acaba con muchos pisos y entonces, bueno, pero es que eso es que lo has convertido en tu profesión, o sea, eso es totalmente distinto ya, me parece. Y es como que ya estás emprendiendo en el mundo inmobiliario, ya casi que ocupa el 100% de tu tiempo. Entonces, no lo veo comparable, ¿no? O sea, me parece que eso ya es un emprendimiento, el que decías tener una serie de inmuebles para diversificar riesgos, que ya hagas un estudio mucho más pormenorizado. Creo que eso ya es otra cosa. Se va del campo inversión para tu jubilación, me parece a mí, ¿no? Creo que ya no es comparable. Ujú. Y sí, eso es lo que te diría. Yo creo que ahora y esto sería para otra charla seguramente un poco más específica, pero ahora hay formas de utilizar apalancamiento con inversión financiera quiero decir, y hacerlo de forma más diversificada, Sí, más sí, de todoterreno hecho, es que incluso, justo etcétera. ese tema tenía pendiente de añadir después de esta pregunta, y es que efectivamente ahora se puede ignorar los activos, los fondos de inversión, incluso los propios planes de pensiones también se pueden ignorar. ¿Y qué es la pignoración? Pues la pignoración es poner como garantía estos productos y pedir un préstamo a cambio y con ese préstamo pues invertir otra vez en estos productos o en otros, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, endeudarte para poder invertir más dinero del que realmente tienes, ¿no? Y esto lo puedes hacer tomando como, en una hipoteca tomarías como garantía tu casa, pero en una pignoración, que es un poco como la misma estrategia de apalancamiento, pero solamente basada en producto financiero, lo que pones como garantía son los propios productos que ya tienes. Con lo cual, tú puedes invertir en unos fondos y luego coges esos fondos, los pignoras, los pones como garantía, pides un préstamo
y sigues invirtiendo más, ¿no? Y de ese modo te apalancas, magnificas y amplificas, ¿no?, el efecto de tu inversión. Volvemos a lo de antes, tiene un riesgo mayor, porque lógicamente si no te hubieras apalancado, si no hubieras ignorado tus activos, pues tu riesgo es el riesgo del fondo y punto. Si estás multiplicando tu exposición a ese fondo, endeudándote para poder invertir todavía más dinero en ese fondo, pues claro, todavía estás más expuesto, ¿no? Eh, ¿Por qué no pedir el préstamo al banco al margen de, o sea, sin necesidad de tener que poner ese fondo como garantía? Porque cuando tú ignoras un fondo o un plan de pensiones, el banco te va a dar ese préstamo mucho más barato, porque ya has dejado una garantía. Entonces, tiene más sentido todavía la operación porque ya la rentabilidad que le tienes que sacar a esos nuevos productos financieros que compres no tiene que ser tan elevada porque aunque sea superior al coste del préstamo, y ya te lo están dejando más barato, pues ya te sale a cuenta la jugada. Pero bueno, esta es una estrategia que es para perfiles con un cierto nivel de riesgo. No creo yo que para la jubilación sea lo más indicado, me atrevería a decir. Pero bueno, que sepáis que también es posible apalancarse sin necesidad de hipotecarse. Lo que pasa es que la hipoteca ese es el apalancamiento más estándar y sobre todo en este país que es que, bueno, ahí están las estadísticas, ¿no? Todo el mundo tiene al menos un inmueble. Y entonces, bueno, que sepáis que hay otras vías. Si te parece, Rafa, pasamos ya al turno de preguntas, que además tenemos unas cuantas. Intentamos responderlas de manera breve para ver si nos da tiempo a responder al máximo posible. Ok. Mira, una de las preguntas que hacen es, hablamos de que la cartera permanente tiene cuatro tipos de activo, ¿no? El oro, la renta fija, la renta variable, o la bolsa, y el efectivo. ¿En qué consiste la inversión en efectivo? ¿Qué compráis ahí? Lo que compramos es renta fija de muy corto plazo. Muy corto plazo es a 1 año, a 2 años. O sea, es un efectivo remunerado. Por simplificar, la gente tendrá en la cabeza la idea de un monetario, ¿no? Pues es como en lo que invierten los monetarios, puedes coger un plazo un poquito más largo que eso, ¿no? Típicamente es 1 año o 2 años, y ese tipo de renta fija es muy poco sensible a los tipos de interés, pero te da algo de retorno en función de dónde estén los tipos de interés en cada momento. Es súper líquida, es poco volátil y es lo que nos permite que cuando el resto de cosas están cayendo, nosotros vendemos esto y nos funciona un poco como de pólvora seca para comprar aquellos activos que caen y volver al equilibrio de piezas. Ujú. Otra pregunta dice, si en un futuro estoy en otro país europeo, ¿entre qué países se pueden traspasar planes o solo se puede en España? Bueno, de momento solo se puede en España. De hecho, como os digo, la figura del plan de pensiones está regulada para que esté gestionada por una gestora española. Pero precisamente esta consulta de la que os hablaba antes, esta que os digo que hace unos meses puso en circulación el Ministerio de Economía, planteando la posibilidad de eliminar el tope para la inversión en planes de pensiones, aunque siguiese manteniendo los 1.500 euros de deducción fiscal. Pero bueno, como que tenía previstos una serie de cambios. Otra de las modificaciones que tenía prevista esta consulta era precisamente facilitar el traspaso entre planes de pensiones de diferentes países. O sea, podría llegar a abrirse en el corto plazo el traspaso, pues eso, entre diferentes países comunitarios de planes de pensiones. Pero de momento no es así. Seguramente se acabe haciendo, tiene pinta, pero de momento no os lo podemos confirmar. Otra persona hace referencia tanto al fondo cartera permanente como al plan de pensiones cartera permanente, ¿no? Dice, disponéis en MyInvestor tanto de uno como de otro. Dice, no me puedo arriesgar a no tener disponibilidad. ¿En cuál debería invertir? Bueno, disponibilidad va a tener en cualquiera de los dos. No hay un tope, no hay un cupo, o sea, no se puede invertir en cualquiera de ellos, teniendo en cuenta siempre que en un plan de pensiones el máximo legal es de 1.500 euros al año. Y de hecho son complementarios, ¿no? Entiendo, Rafa, por lo que hablábamos antes, ¿no? Si tú estás invirtiendo para la jubilación, una vez has cubierto ese cupo de 1.500 euros en el plan de pensiones, el resto de lo que quieras seguir invirtiendo para tu jubilación, ¿por qué no meterlo en el fondo, ¿no? Sí, totalmente complementarios. O sea, la verdad que no sé si he entendido muy bien la pregunta. O sea, si hay que invertir en uno o en otro, ¿es la pregunta? O... Sí, yo creo que, a ver, ten en cuenta, Rafa, que no sé exactamente qué es lo que tenía esta persona en la cabeza cuando lo plantea o sea, con estas palabras, ¿no? Pero hay veces que no todos los inversores tienen claro que ni que los planes o sea, ni que los fondos y los planes de pensiones no tienen duración, ni que no tienen cupo, ¿vale? Que puede invertir todo Entiendo. el mundo,
todo el dinero que quiera Sin durante todo mínimo. el tiempo que quiera. O sea, Mm. eso no todo el mundo lo tiene Ok. en mente. Otras personas nos preguntan, de hecho, sobre esto hay varias preguntas, entre las diferencias que hay entre pues, invertir, por ejemplo, en un plan de pensiones indexado del S&P 500 o invertir en el cartera permanente. De hecho, decía, ¿veis que puede ser una buena idea invertir en el S&P 500 hasta unos años antes de la jubilación y pasarse a cartera permanente cuando queden pocos años y ya una vez comenzada la jubilación a la hora de obtener ingresos? Bueno, al final todo esto depende no solamente de una lógica financiera como la que hablábamos antes con la regla del 100 y todo lo demás, ¿no? De que cuanto más tiempo te quede por delante, más riesgo puedes asumir, sino también de nuestra propia personalidad, de nuestro propio nivel de tolerancia al riesgo. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que las sucursales bancarias colocasen a los clientes planes de pensiones de renta fija o de renta fija a corto plazo cuando igual eran clientes de 30 años? A mí no me cabía en la cabeza, digo, pero si la comisión que cobran es la misma, puede que esté inferior, ¿no? La de un plan de pensiones de renta fija que la de un plan de pensiones de bolsa. O sea, cómo le recomiendas tú en buena lid a un cliente que se meta en renta fija a corto plazo cuando le quedan 30 años o 40 años por delante para jubilarse? Y la conclusión a la que yo llegaba era, bueno, pues porque al final ese cliente le llega el extracto todos los meses de lo que ha hecho su plan de pensiones y si cae se asusta. No va a poder sacar el dinero porque no es líquido. O sea, de hecho antes no se podía ni rescatar a los 10 años. Eso ha sido una modificación reciente. Pero ya va a llamar a Paco el de la sucursal y le va a decir, oye Paco, ¿qué es esto que tú me has vendido? Que ha caído un 10%, un 20%, ¿sabes? Entonces, la personalidad, dentro de que no vamos a poder rescatar el plan de pensiones cuando queramos, pues hay que tu nivel de tolerancia al riesgo pues es un factor que tendrías que valorar pues por aquello de dormir tranquilo, ¿no? Entonces, lo ideal es que si te quedan muchos años por delante, pues asumas el mayor riesgo posible. Yo creo que ahí está de acuerdo conmigo hasta Rafa, aunque gestione un fondo de Mm. cartera permanente. Pero ¿qué pasa? Que, que si cada vez que baje la bolsa tú vas a estar pensando en todo el dinero que estás perdiendo en tu plan de pensiones, aun siendo consciente de que no lo vas a rescatar hasta dentro de 30 años, pues igual no te sale a cuenta, por no hablar de que se pueden dar una serie de circunstancias, insisto, incluso más allá de estos 10 años, en las que puedes rescatar el plan. O sea, en un desempleo de larga duración, tú puedes rescatar tu plan de pensiones. Si te pillas ese desempleo de larga duración en plena crisis bursátil y lo tienes todo en un indexado del S&P 500, uff, o sea, pues muy mal momento. Entonces, el tema de la volatilidad es cierto que en un plan de pensiones, que es un producto no tan líquido, pues no es tan clave como pueda serlo en otro tipo de vehículos, pero es un factor a tener en cuenta. Y si nuestro nivel de tolerancia al riesgo es muy bajo y nos asustamos, nos preocupamos, no dormimos por las noches cuando cae la bolsa, pues igual mejor aspirar a un poco menos, pero con un nivel de susto, ¿no? No sé, Rafa, ¿cómo lo ves? Mm. Yo es que pienso que, como decía antes, el objetivo es doble. Es tener el máximo a largo plazo y tener suficiente durante el camino. Entonces, a mí personalmente, y esto ya es, insisto, yo con mi personalidad y mi situación para mí, ¿eh? No para inversores. A mí cuando la gente dice, no, todo el SP 500 porque aún soy joven, no sé cuántos, o porque aún me queda mucho tiempo, siempre pienso que, claro, al final en las cartas de algo tan riesgoso o tan volátil está una caída de un 50%. Una caída del 50% que suele coincidir en una crisis económica y que puede coincidir con que tú necesites el dinero. O sea, tú puedes necesitar el dinero antes de la jubilación. No es todo lo que ahorres solo para la jubilación. Durante el camino te pueden pasar un montón de cosas. Entonces yo creo que es, no hace falta que todo el mundo invierta en cartera permanente, pero sí que pienso que hay muchos inversores que son demasiado optimistas, para mi gusto, ¿eh? O sea, yo creo que un perfil un poco más equilibrado no le hace mal a nadie, ¿no? Un poco más de equilibrio y no hace falta que me compres la filosofía a todoterreno. Simplemente con que seas un poco más equilibrado, con una volatilidad un poco más contenida, hace más fácil que psicológicamente lo soportes, hace que en caso de que las cosas no salgan tan bien, tengas más dinero disponible el que puedas utilizar. Y luego, pues si me haces caso y eres más todoterreno, yo creo que mejor, pero eso tiene también sus desventajas. Entonces, no sé, yo te diría que, volviendo a la pregunta que nos hacían, sí, tiene sentido que cuando eres más joven asumas más riesgo, pero yo creo que muy rápidamente deberías de pasar a equilibrio de riesgos, porque en cuanto tienes algo de patrimonio, pues al final ese patrimonio también te permite
tomar decisiones a nivel laboral diferentes, te permite ayudar a la gente que tú tienes cerca si de repente necesitan ayuda. O sea, no solo es para la jubilación, creo. Entonces, un poco más de equilibrio lo veo sensato. Y desde luego que cuanto más te vas acercando a una fecha en la que prevés que vas a realmente necesitar el dinero, que ya es una certeza, o sea, sé que llegado este año voy a empezar a utilizarlo, ahí sí que ya tiene todo el sentido del mundo que vayas reduciendo la volatilidad y desde mi punto de vista que te vayas yendo a algo más todoterreno que no dependa tanto de un escenario concreto, ¿no? O sea, Ujú. así es como lo veo yo. Em, Preguntan también por los costes del plan de pensiones, por las comisiones. Es un 0,5 de comisión de gestión y te diría que, te estoy hablando un poco de memoria, pero el coste total es muy bajo, debe ser un 0,6, 0, poco, porque piensa que no es indexado porque no se considera, porque no se considera el oro como un activo de indexación en el sentido tradicional, pero realmente nosotros invertimos en índices. Hay algunas cosas que las compramos directo, por ejemplo, la renta fija la compramos directo porque es más barato que indexarnos para nosotros que movemos un capital muy grande, pero al final es una asignación de activos estática, o sea, tenemos unos pesos definidos y lo que hacemos es hacer que, pues similar a lo que hace un RoboAdvisor, ¿no? Tenemos unos pesos asignados y lo que hacemos es que esos pesos no se vayan de allí, solo hacemos movimientos para volver a esos pesos objetivo, ¿no? Entonces es una gestión pasiva realmente, no indexada tipo acciones y bonos como se suele entender cuando se dice indexado, pero sí que es gestión pasiva, entonces los costes son muy bajos. Ujú, que es otra de las ventajas que tiene esta estrategia, porque parece que no, pero entre unos costes y otros, los costes devoran la rentabilidad en el largo plazo. 100%. Preguntan también por la rentabilidad, ya no solo del plan de pensiones, sino del fondo cartera permanente. Os he puesto antes el link al buscador de fondos, tanto de fondos de inversión como de planes de pensiones que tenemos en la web, junto con el ISIN del fondo y el código DGS del plan de pensiones. Y ya colocando esos códigos podéis encontrar sin ningún problema el producto y ahí tenéis el folleto, tenéis las rentabilidades, el TER, que son los costes totales de los que hablábamos. O sea que cualquier dato que queráis consultar, digo, para agilizar, porque nos quedan ya unos pocos minutos, lo Ujú. podéis consultar ahí sin ningún tipo de problema. Pues si me Eh, permites, Clarisa, voy a hacer una pequeña aclaración con eso porque estamos teniendo un poco de problema justo en ese punto, porque Morningstar, que es la típica página de analizar fondos de inversión, ha decidido cambiar hace poco la web. Y entonces, como este fondo lo montamos originalmente sobre la estructura de un fondo anterior, ahora te muestra el track record de, pone My Investor Cartera Permanente, pero te coge un periodo en el cual el fondo no era My Investor Cartera Permanente y era otra cosa. Entonces es un poco confuso. Entonces lo digo para que cuando alguien se ponga a mirar los resultados del fondo, se fije muy bien porque sí que te indica que hay un punto en el que hay un cambio de gestor y es a partir de ese punto en el que tienes que contar para ver lo que hace la cartera permanente, porque hay un periodo de 2 o 3 años anterior que no es esta estrategia. Estamos intentando que lo corrijan, pero no nos están haciendo ni caso. vale, bueno, pues tenedlo en cuenta. Más preguntas. Preguntan, bueno, hay una persona que dice, no, si mi tipo marginal es de un 5%, entonces no me saldría a cuenta invertir en planes de pensiones. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Lo que comentábamos antes de que si cuando te jubiles tu tipo marginal cae porque tus ingresos no son los actuales, eso parte de la base de que tengas bueno, pues una cierta, un salario, tengas bueno, pagues un tipo marginal ahora bueno, pues de que estás en activo pues yo qué sé, creo que el salario mediano en España creo que son 1.600 o por ahí, 1.600 euros. Bueno, pues que te pagas un tipo marginal del 20, ¿no? O sea, eso al menos, por lo menos para que iguales cuando te jubiles. Si efectivamente ahora pagas un 5 pues es muy difícil que pagues menos aunque solamente sea por el dinero que estás rescatando del plan de pensiones. Pero salvo casos muy concretos como este, lo habitual, por la lógica de cómo funciona, bueno, la propia lógica de, bueno, de que uno suele ganar más dinero antes de jubilarse que después, es que el tipo marginal vaya, pues que caiga, ¿no? Desde el minuto uno hasta el final. Em, Me dice, alguien comenta que salió un plan de pensiones hace 20 años en renta fija mixta por falta de educación financiera, pero que este verano se ha ido al otro extremo. Renta variable 100%.
Y dice, "Ay, lo mismo ha sido demasiado tarde". Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena, pero yo casi que me preocuparía más de los años que le queden por delante. Ya no del dinero que ha dejado de ganar hasta ahora, sino un poco lo que comentaba antes Rafa de, bueno, tienes que ir reduciendo tu nivel de exposición al riesgo a medida que te acerques a la fecha del rescate y luego, ojo, con que necesites ese dinero por el camino, que si es un plan de pensiones no vas a poder recuperarlo tan fácilmente, pero bueno, sí que hay una serie de situaciones en las que podrías hacerlo, ¿no? Em, Luego hay personas que hacen referencia, bueno, pues a su situación personal, a que contribuyen al plan de pensiones junto con su mujer, que además ya sabéis que, bueno, que en este caso cuando uno de los dos cónyuges gana por debajo de un determinado importe, pues se puede sumar esto al máximo permitido en planes de pensiones y todo esto. Bueno, en este sentido, al final el banco no os va. La duda que plantean, digo para no leerla entera, que es un poco larga, la duda que plantean no es tanto operativa de cómo lo tengo que hacer, sino bueno, ¿y el banco me va a permitir hacerlo? No, si el banco no te va a poner un problema a la hora de que tú inviertas, porque el banco tampoco tiene la noción de cuánto has invertido, por ejemplo, en otros planes de pensiones. O sea, tú podrías estar invirtiendo 1.500 euros en un banco y otros 1.500 en otro y otros 1.500 en otro. Entonces, los bancos no son los encargados de asegurarse de que tu límite se sitúa dentro de la regulación y de tus circunstancias personales. O sea, de esto te tienes que asegurar tú. Entonces, si tú sabes que estás invirtiendo lo que la regulación te permite, pues adelante con ello. No, el banco no te va a poner nunca ningún problema. Otras personas dicen, oye, pues me interesa mucho el fondo cartera permanente, quiero traspasar desde mi cartera, que tiene una cartera robo-advisor. ¿Puedo hacerlo sin vender? Sin ningún tipo de problema. Tú puedes reembolsar una cartera robo-advisor en un fondo. No reembolsarlo en efectivo y luego comprarte el fondo, sino que como una cartera robo-advisor no deja de ser una selección de fondos, pues tú haces traspaso, en realidad no reembolso, sino que traspasas desde todos esos fondos, cada uno, el trocito, ¿no? La porción de dinero que tuvieras en cada uno, conformando esa cartera, traspasarías, en este caso, al cartera permanente, que es el que nos preguntaban. Eh, ¿Se puede traspasar entre diferentes planes de pensiones de diferentes gestoras? Claro, sin ningún problema. Tú puedes traspasar entre un plan de pensiones y otro, aunque los dos planes pertenezcan a gestoras distintas e incluso aunque los dos planes estén comercializados por bancos distintos. O sea, tú puedes tener tu plan de pensiones en banco X, banco de los que te lo vendieron en la sucursal de la esquina, y ese plan de pensiones lo puedes traspasar a cualquiera de los 100 planes de pensiones que tenemos en Buy Investor. Y es más, la regulación de planes de pensiones prohíbe que se aplique ninguna comisión por eso. Ni el banco de origen ni el banco de destino te van a aplicar ninguna comisión. Con lo cual tú puedes traspasar tu dinero, pues, tienes que tener una cuenta en ambos bancos, eso sí, una cuenta de valores, una cuenta corriente y una cuenta de valores. Pero tú puedes realizar el traspaso entre los dos planes de pensiones que quieras, sean de gestoras distintas o sean de bancos distintos. Preguntan también por las EPSVs del País Vasco, que ya sabes que son un poco las primas hermanas, Rafa, de los planes de pensiones. Bueno, ya sabéis que esto está regulado, tiene una regulación distinta, un supervisor distinto, son muy parecidos a los planes de pensiones, pero van un poco por separado. No hay de momento EPSV de cartera permanente y mucho me temo que no se puede traspasar, no es un producto homogéneo, con lo cual no se puede traspasar de plan de pensiones a EPSV ni viceversa. Em, A ver, sigo leyendo preguntas. En caso de fallecimiento, los beneficiarios, comenta una persona, son mi pareja y mis hijos. Me gustaría saber cómo heredan el importe que haya en el plan de pensiones. ¿Lo pueden rescatar directamente, etcétera? Bueno, pues en este sentido, los beneficiarios de un plan de pensiones heredan las participaciones que tienen del plan, pueden rescatarlo en efectivo o pueden quedarse como partícipes de ese plan de pensiones. No hace falta que se convierta en efectivo. Y, y lo único que no forma parte de la masa de la herencia, con lo cual pues tienen que saber que son beneficiarios de ese plan para poder estar atentos y solicitar a la gestora este rescate. Em, ¿Y les aplica la plusvalía del muerto? Esta es una pregunta mía que no, lo de no la sé. plusvalía del muerto es para los fondos de ¿Solo en inversión. fondos de inversión? Claro, Me lo porque además ten en imaginaba. cuenta que los planes de pensiones es que van por otro lado completamente distinto. Ujú, O sea, tú tributas en el IRPF, o sea, tributas por renta del trabajo, no tributas por renta del ahorro. claro, Y la rentabilidad acumulada tributa también como renta del ahorro. vaya. No, perdón, como renta del trabajo.
Mm. La rentabilidad acumulada en planes de pensiones también tributa como renta del trabajo, no como renta del ahorro. Entonces, vas a tributar por ella sí o sí. O sea, al momento en que tú rescates, pues ese dinero que pagó el muerto en su momento, o sea, que se desgrabó, pues lo vas a tener que tributar tú a tu tipo. Y toda la plusvalía acumulada también vas a tener que tributarla tú y además a tu tipo marginal. O sea que, bueno, en ese sentido los fondos de inversión pues tienen como más interés. Bueno, estamos ya en las 7:30, ahora sí que se nos acaba el tiempo. Estoy intentando ver si hay alguna otra pregunta más así breve que podamos contestar. Yo Em, estoy viendo aquí algunas que preguntan por Bitcoin y otros activos. Al sí, final, la idea en cartera permanente es hacer la cartera tradicional, el modelo de Harry Brown, pero tanto Carlos como yo gestionamos otros vehículos donde nos permitimos la libertad de incorporar más activos, tener activos cripto, usar apalancamiento, usar estrategias alternativas. Entonces, dentro del mundo todoterreno, digamos que cartera permanente es la cartera Vogel del mundo todoterreno, o sea, es como la cartera base que lo empieza todo. A partir de ahí, pues hay más opciones, ¿no? No es la única forma de pero inversión ¿qué hubiera todoterreno. pensado Harry Brown si hubiera existido el Bitcoin y las criptomonedas en su época? Cuando él conformó esa cartera de 4 activos, la hizo con esos 4 activos porque eran los activos que se conocían en el momento y que tenían un peso específico en el mundo financiero, ¿no? Pero claro, no Yo creo que existían no la las hubiera, creo que no lo hubiera incorporado, porque si te fijas en otros, en la cartera permanente, otra cosa es que él también hablaba de la cartera variable, que es como, bueno, pues hay otra, con parte de tu patrimonio, una parte pequeña, puedes hacer apuestas más especulativas, puedes hacer variaciones, puedes hacer otras cosas. Pero así como ahora tienes oro y tienes Bitcoin, que podría hacerle un poco la competencia al oro, también había otras alternativas ya entonces para renta variable y otras alternativas para renta fija y no las incorporó. No las incorporó porque el objetivo, como era una cartera permanente, una cartera que todo el mundo debía de ser capaz de montarla de una manera más o menos fácil y una cartera que no te pueda fallar, intentó buscar cuál era el mejor activo para cada escenario. Y entonces el mejor activo tenía que ser el más amplio posible y el que tuviera más profundidad y más liquidez posible. bueno, y que Entonces, tuviera histórico también y un demostrado histórico, exacto, en y un cuanto a su histórico de comportamiento en ese funcionamiento. escenario económico, ¿no? Entonces, Porque, eso se carga todas las demás cosas. Y hay más tipos de renta fija, hay más tipos de renta variable, hay alternativas a la liquidez que no necesariamente tienen que ser renta fija a corto plazo, y se las carga porque busca las cuatro que no te van a fallar, ¿no? Que no se van a quedar atrás. Entonces, ese es el motivo. Nosotros quisimos respetar eso en MyInvestor Cartera Permanente y luego, pues en otros fondos de inversión, sobre esa misma idea, pues crear alternativas, otras cosas. vale, perfecto. Bueno, pues ya con esto sí que tenemos que dar por cerrado el webinar. Se nos ha ido un poquito de las Muy manos la bien, duración. pasa nada. Bueno, ya sabéis que la grabación de este webinar estará disponible a partir de mañana en el blog de MyInvestor, el blog de educación financiera que se llama MyBlog. La encontraréis también en nuestro canal de YouTube y el audio de este webinar lo tendréis pues también en el blog y en diferentes plataformas de podcast. Y nada, simplemente quería agradecerle bueno, pues a Rafael Ortega, que es el gestor de MyInvestor Cartera Permanente, tanto fondo de inversión como plan de pensiones, que nos haya acompañado hoy y que nos haya ayudado tanto a entender un poquito mejor todo esto del ahorro para la jubilación. Muchas gracias, Rafa. Nada, muchas gracias a ti por la invitación, Clarisa. Y muchas gracias a los asistentes por acompañarnos hoy y por estas preguntas tan interesantes que nos han hecho. Si se os han quedado alguna en el tintero, no os preocupéis. Tenemos un consultorio de dudas financieras en el blog. También nos las podéis plantear a través de ahí o, por supuesto, a través de redes sociales. Así que lo he dicho, muchas gracias a todos y que paséis una buena tarde.